Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy hablaremos del país de las bombas, aquel país al que le debemos una amplia gama de videojuegos, animes, samuráis, tecnología y sobre todo una disciplina digna de admirar. Así es, el día de hoy hablaremos de Japón. El fútbol en este país es algo memorable, no solo por el mundial organizado en 2002 junto a Corea, sino por darle alegría a millones de niños y niñas con la serie de los supercampeones, siendo quizá para muchos su primer encuentro con este deporte. Aquí aprendimos que detrás de cada tajada o tiro existe toda una historia, o que las canchas son prácticamente infinitas. Pero bueno, hablando en sí del fútbol nipón, la selección ha participado de forma consecutiva en las últimas 6 ediciones de este torneo, además de haberse retirado antes de iniciar la Copa del 38 y haber sido castigada con no participar por su papel en la Segunda Guerra Mundial en el Mundial de 1950. Sus mejores participaciones se han dado en los mundiales de Corea, Sudáfrica y Rusia, llegando hasta la fase de octavos de final. Y si nos vamos directamente a su confederación, cuenta con 4 títulos de la Copa Asiática. Aunado a esta vitrina de campeonatos, es importante destacar su presea de bronce en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Los samuráis azules marcharon prácticamente tranquilos en su camino a la Copa del Mundo, luego de superar la primera ronda con las goleadas de escándalo como un 14-0 sobre Mongolia, para después, en la segunda ronda, asegurar el segundo sitio del grupo B con una marca de 7 victorias, un empate y 2 derrotas. La selección se encuentra en el grupo E de la justa mundialista, lo que vuelve a este mismo grupo en el grupo de la muerte, al compartir estancia con Alemania y España. La plantilla de esta selección tal vez no es de lo más joven que hay en el torneo, pero es una mezcla de lo que tienen en la liga local y en la liga de Europa, tal como Maya Yoshida, Daichi Kamada y su líder Takumi Minamino. Así que esperamos que con el espíritu del capitán Tsubasa, o mejor conocido aquí en Latinoamérica como Oliver Atom, puedan llegar al tan deseado quinto partido. Pero pasando del fútbol, este es un país insular de Asia Oriental, ubicado en el noreste del Océano Pacífico. Se extiende desde el mar de Ojotsk en el norte hasta el mar de China Oriental y Taiwán en el sur. Esta nación es parte del anillo de fuego del Pacífico, por lo que su sismicidad es un miedo constante con el que sus habitantes viven. Japón es el 11º país con más habitantes del mundo, así como uno de los más densamente poblados y urbanizados. Aproximadamente las 3/4 partes del terreno del país son montañosas y concentra su población de 126 millones en estrechas llanuras costeras. Los primeros indicios de existencia en este territorio datan desde el Paleolítico. Mucho tiempo después se daría una cultura de cazadores-recolectores, caracterizada por contar con casas en zanjas y una agricultura rudimentaria. En sus inicios de organización, la Tierra del Sol naciente tenía un sistema feudal donde su máxima representación de poder era el emperador, seguido de los shogunes tradicionalmente budistas. Dentro de esta organización se tenían a jefes militares o daimios. Los samuráis eran los guerreros, los ronin, los soldados y luego seguían los campesinos. Aquí es importante destacar que los ninjas también son de origen japonés y eran considerados para muchos como los mercenarios del pueblo. Ahora bien, ya hablando en la época moderna, el país es conocido popularmente por 3 cosas. La primera de ellas es porque generalmente tienen muchos terremotos devastadores que además son acompañados de tsunamis. Lo segundo es porque poseen una disciplina prácticamente inquebrantable. Y ya lo tercero, quizá lo conozcas o no. Participó en 2 guerras mundiales, pero en la segunda sobre todo, fue víctima de 2 bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Como bien nos cuenta Sebas, uno pensaría y creería que al recibir el poder del arma más poderosa creada por el hombre, no solamente en una ocasión, sino en 2, este país pues tardaría en reconstruirse, tardaría en encontrar otra vez su identidad, tanto cultural como arquitectónica y en otros aspectos. Pero nada está más equivocado y lejos de la realidad, pues todos sabemos que Japón se ha vuelto una potencia mundial, no solamente en lo tecnológico, sino también en su cultura, siendo una de las más disciplinadas y apareciendo también en los rankings académicos y profesionales, pues de primer lugar en todo el mundo. Si bien
Las naciones orientales y occidentales cuentan con estilos arquitectónicos y también de vida diferentes. La nación nipona ha generado una importante mezcla de formas y visiones occidentales, pues es desde el siglo XX que ha incorporado nuevas tendencias a su estilo definido. Por ello, conoceremos las diferentes vertientes de esta bella arte en el país. Primero, entendamos a la arquitectura japonesa, llamada Nikon Genchiku, la cual tiene una vasta historia y está muy influenciada por la arquitectura china. Pero si bien es cierto, tiene y comparte algunas cosas de esa arquitectura china, esta arquitectura Nihon Kenchiku ha logrado destacar en sí misma y poner características singulares que la hacen única. Muchas de estas características de las que habla Alex las podemos identificar en bellas postales, como lo son castillos, templos, santuarios y casas. En cuanto a los santuarios japoneses, los podemos ubicar primordialmente en las montañas, pues en la creencia nipona es justamente en la naturaleza donde habitan los dioses, viniendo todo esto desde la antigüedad, donde las formaciones rocosas o cambios climáticos eran adjudicados a deidades. Dentro de estas obras majestuosas podemos encontrar el santuario de Itsukushima en Miyajima, el cual tiene a la puerta Tori pintada de color rojo, la cual proviene de la puerta Torana. Aquí, y curiosamente con esta puerta, podemos entender la existencia de dos tipos de santuarios presentes en Japón. Unos son sintoístas, con estructuras principalmente de madera y estilos minimalistas como las puertas Tori. Entre esto podemos destacar el santuario de Kamigamo, ubicado en Kioto, con una estructura típica de madera con vigas y estribos. Todo esto se debe a la alta sismicidad del país. Por otro lado, tenemos a los estilos de budista, donde tenemos ahí a las puertas toranas. Ahora bien, del lado budista, su influencia fue un eje promotor para la edificación de templos. Todo esto dio lugar a una variedad bastante amplia de formas estructurales y estilos. Dentro de sus principales características es el ambiente rodeado por naturaleza y una superposición típica de los pisos, como por ejemplo en el templo Todaiji en Nara. O incluso podemos notar la ausencia clara del color rojo sintoísta en el templo Kinkakuji, o mejor conocido como el pabellón dorado. Ahora hablemos de los castillos y casas, siendo fortificaciones hechas de madera y piedra primordialmente. De hecho, el castillo Azuchi sirvió como una línea de ejemplo, pues justo fue la piedra el material base para su construcción, volviéndose así una estructura con mayor resistencia. Dentro de los ejemplos más espectaculares de estos castillos están el castillo Himeji, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, o el castillo Fushimi Momoyama, dentro del periodo Azuchi. Ahora ya conocemos estas características propias de la arquitectura japonesa. Una vez que vamos caminando por Japón y nos encontramos un templo por allá, un santuario por acá. Pero es importante también conocer los estilos que han definido a la nación nipona, entre los que destacan tres primordialmente. El primero de ellos es el Shinden, después el Shoi y después el Tsukuya. Aquí analizaremos las características de cada uno, quién es sucesor de quién y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. El primero, conocido como Shiden Tsukuri, fundado en Kioto y en medio del periodo Heian entre el 794 y el 1185. Se trata de un espacio cuadrangular, rodeado de muros en su totalidad, mientras que las edificaciones se encuentran distribuidas en formas de U de manera simétrica. Se ubicaba un edificio principal que se llamaba Shinden en el centro de esta estructura hacia el eje norte-sur, a cuyos lados se encontraban otros edificios anexos llamados Tainoya con una orientación de oeste a este. También se tenían corredores que ayudaban a conectar estos edificios unos con otros, denominados Watadono, y estos eran edificados en un patio central de forma cuadrada, dedicado a la celebración de ceremonias. Un ejemplo muy claro de este estilo es el santuario de Heian. Tiempo después, el estilo Shoin-Tsukuri reemplazó al estilo Shinden durante el periodo Muromachi entre el 1336 y el 1573. Fue empleado primordialmente en el pabellón de plata llamado Jinkakuji. Este estilo arquitectónico fue de gran influencia para la modernidad, especialmente a principios del siglo XX, pues este estilo consiste en una habitación diseñada exclusivamente para aristocráticos y militares con la finalidad de desarrollar eventos, recibir dignatarios, ceremonias de té y diversos concursos de poesía.
Generalmente, los interiores de este estilo arquitectónico eran constituidos por paneles de madera con algunos elementos artísticos pictóricos con base de papel de arroz o esteras. Al ser construcciones algunas destinadas a fines militares, el objetivo fundamental era mostrar poder y se incluyeron pantallas Fusuma y Shoji, así como mesas Tsukeshoin, tanto como estantes decorativos Chigaidana. Contribuyendo un poco al sentimiento de intimidad, se lograron abarcar diferentes edificaciones, como lo fueron, por ejemplo, posadas, villas o incluso hasta casas privadas. Como ya lo comentamos, la nación sufrió el poder brutal del ser humano, capaz de transformar la ciencia en dolor y sangre. Pues bueno, con ella surgiría una vertiente arquitectónica nueva, conocida como el metabolismo. Esta vertiente tiene como enfoque emprender la ciudad como un órgano vivo, donde los elementos arquitectónicos cumplían una función vital y contextual. Una vez finalizada la guerra y debajo de las cenizas, significó una oportunidad de resurgimiento para la Tierra del Sol naciente, pues se tuvo que generar una nueva modernización acelerada que obligó a los japoneses a transformar muchos aspectos de sus vidas, entre los que destacan, por supuesto, la arquitectura. Como bien describía Alex, el metabolismo fue una de las corrientes arquitectónicas que buscaron responder a las transformaciones del Japón de la posguerra, desarrollado en la década de 1950 y los primeros años de la década de los 60. Este movimiento buscó construir una arquitectura basada en el ciclo de la vida para responder desde ella a los problemas del Japón de su tiempo. Este estilo se debe a un grupo de arquitectos jóvenes liderados por Tanji Kenzo y otras grandes figuras como Isozaki Arata y como Maki Fumihiko, quienes posteriormente ganarían el premio Pritzker de arquitectura. Todos ellos integraron estos principios en bloques de pisos y grandes edificaciones. Actualmente, casi todos los edificios que se erigieron en la época han sido derribados porque su desgaste conllevaba costes astronómicos de mantenimiento. Además, el encogimiento demográfico influye implacablemente en las construcciones públicas y prácticamente todos los que quedan en pie están a punto de desmantelarse. Su nombre, con tintes biológicos, buscaba fusionar el trabajo de una manera en que el diseño y la tecnología fueran de la mano con una mirada propia hacia el futuro. Todo ello con la intención de dar una denotación de la vitalidad humana. Y después de conocer esta maravillosa arquitectura, vámonos con los edificios y monumentos emblemáticos de esta nación. Nuestra primera visita será un estilo moderno y nos referimos a Tokyo Skytree, una construcción con la altura total de nada más y nada menos que 634 metros. Inaugurada en el 2012, es una de las torres de radiodifusión, restaurante y mirador construida en Sumida, Tokio, Japón. Esta estructura es cilíndrica para soportar vientos muy fuertes. Este edificio también cuenta con elementos de última generación para protegerse de los sismos. Como un eje central de hormigón armado, el proyecto fue liderado por Tobu Railway y un grupo de 6 emisoras terrestres. La estructura completa es el punto culminante de un desarrollo comercial masivo. Nuestra segunda parada y digna de admirar es Sensoji, uno de los templos budistas más viejos de Tokio, el cual se construyó en el honor de la diosa Kannon. Es uno de los lugares más visitados, no solamente por los turistas, sino también por las personas con un auténtico fervor. El templo ha ido creciendo en tamaño y esplendor, pero también ha sufrido incendios de las últimas ciudades japonesas, los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, entre muchas cosas más. Su última reconstrucción se hizo sobre sus ruinas y posee nichos en los laterales donde se encuentran estatuas de las entidades protectoras del viento y del trueno. Además, cuenta con una pagoda de 5 pisos y el quemador de inciensos que está hecho de bronce. Nuestro siguiente punto de interés es Kokyo, o mejor conocido como Palacio Imperial de Tokio. Es la residencia permanente del emperador de Japón. Es un gran complejo de jardines en Chiyoda, el Distrito Especial 23 de Tokio, e incluye edificios como el Palacio Principal, las residencias privadas de la familia imperial, una biblioteca, museos y también oficinas administrativas. Se construyó en el mismo lugar que el antiguo castillo Edo en 1968 y entró en funcionamiento en abril del año siguiente. La extensión total, incluyendo los jardines, alcanza cerca de 1.15 kilómetros cuadrados. Y actualmente el palacio está dividido en 4 grandes sectores. También
Las partes más famosas del jardín oriental del Palacio Imperial son los jardines interiores y exteriores, así como el puente Nyubashi, que conduce a ellos desde la puerta Sakuradomon. En primavera se pueden pasear entre un montón de cerezos en flor, tanto en los jardines interiores como en los exteriores, así como admirar el río Katsura. Por último, tenemos el Castillo Himeji, ubicado en la ciudad costera del mismo nombre. Es una de las estructuras más antiguas del Japón medieval que aún sobrevive en buenas condiciones. Fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993 y también es un sitio histórico especial de Japón, así como un tesoro nacional. El castillo es un ejemplo ideal del prototipo de un castillo japonés, ya que posee muchas de las características defensivas y arquitectónicas asociadas con los castillos japoneses. Las altas fundaciones de piedra, paredes encubiertas de cal y la organización de los edificios dentro del complejo son los elementos estándares de cualquier castillo japonés. Y en el lugar también existen otras características del típico diseño, incluyendo emplazamiento de armas, hoyos para expulsar rocas, entre muchos otros. La torre principal data de 1601 y uno de los elementos defensivos más importantes del castillo es el confuso laberinto con diversos caminos que conducían a la torre principal. A diferencia de los europeos, el castillo Himeji posee un complejo de puertas, muros y murallas muy bien organizados en su interior y que tenían por objetivo confundir a las fuerzas invasoras y atacarlas de una manera más rápida y eficiente. Y así llegamos al final de un video más en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy nos adentramos en cómo la nación nipona, de la mano de Oliver Atom, o mejor conocido como el Capitán Tsubasa, ha logrado impregnar un estilo de juego, un ADN deportivo, no solamente a la nación en cuanto al deporte, sino también a la selección nacional de Japón para clasificarse de manera consecutiva en sus últimas 6 ediciones. Todo no queda en el deporte, sino que también vimos cómo se reconstruyeron después de haber sufrido 2 bombas atómicas y cómo diferentes estilos han formado parte de su identidad cultural. Si crees que nos faltó algo, por favor coméntanoslo aquí abajito para que lo podamos leer y lo abordemos en otro episodio. Por favor, si te gustó, dale like, compártelo, coméntalo, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas de ninguna notificación o de ningún otro video como este. Y recuerda que aquí abajo en la cajita de descripción te estaremos dejando todas las secciones que abarcamos a lo largo del video, así como las redes sociales que conforman a esta bonita sociedad. Yo soy Sebas, en nombre de Alex, espero que hayan tenido un excelente video y estén teniendo una gran semana.